Hola, buenas noches. Bienvenidos a Realidad 2023. Promediando la semana, todos los 15 del mes, el INDEC da a conocer la inflación. Y en hoy, miércoles, cuando se está grabando este programa, notamos, y el INDEC da a conocer una inflación del 7,8%. Si bien es menor al del mes pasado, pero se termina convirtiendo en la segunda inflación más alta del año, cuando tenemos en cuenta, por ejemplo, que en marzo fue del 7,7 y en abril del 8,4. El mes termina, el mes pasado, con el 7,8% de inflación. Esa inflación que viene manejando el presidenciable que tiene ese espacio político llamado el kirchnerismo frente de todos, que es Sergio Massa, que ya no vamos a meter a hablar sobre él en particular. Y vamos a la otra placa que también es interesante, que tiene que ver con el relevamiento de expectativa de mercado que encarga el Banco Central todos los meses, básicamente a los actores del mercado económico argentino. Básicamente es una encuesta que encarga. Fíjate lo que prevé ese relevamiento de expectativa de mercado que justamente lo terminan haciendo los actores del mercado económico nacional. Una inflación de arriba, si te fijas, para los próximos 24 meses, una inflación del 171%. Eso es lo que te está diciendo el mercado en términos de expectativa y de proyección para la inflación. Claro, para todo esto están las elecciones. Veremos qué pasa porque sabemos que el mercado económico se rige también en función de quién gana o quién puede perder, sobre todo en las PASO. Si hay una gran diferencia, veremos cómo se comporta el mercado económico. Y ahora sí nos metemos a hablar, te decía, con uno de los protagonistas del espacio político del kirchnerismo, del Frente de Todos, la siguiente placa, director, que tiene que ver con Sergio Massa. Es paradójico, porque ¿qué tienen en común y que no tiene en común Sergio Massa, a pesar de que quiere ser presidenciable? Emmanuel Macron, actual presidente de Francia, fue ministro de Economía y seguramente esa plataforma como ministro de Economía, ese gran ingrediente, entre otras operaciones políticas, lo pone como presidente en Francia, pero tenía un buen antecedente en términos de resultado económico. Cardoso, de Brasil, expresidente, fue ministro de Economía antes de llegar a ser presidente de Brasil. Hizo bien las cosas, porque seguramente el pueblo brasilero no le hubiera dado ese voto de confianza. Peña, el presidente electo del Paraguay, también pasó por ese ministerio haciendo bien las cosas más allá de todas las operaciones políticas que puede haber hecho para llegar a ser presidente en Paraguay, pero fue ministro de Economía. Y hoy tenemos un Sergio Massa, que es el actual ministro de Economía. Es cierto que no es economista, es cierto que subió y no había otro ministro de Economía que por lo menos lograra frenar la estampida, la suba del dólar, etcétera, por sus contactos con el círculo rojo económico. Y aquí podríamos seguir sumando, por ejemplo, otros argentinos. En el 99, un Domingo Cavallo, el padre de la convertibilidad, pero que muchos argentinos añoran el 1-1 con el dólar, también fue candidato a presidente, saliendo tercero en el 99, y podremos venir más adelante de la historia con un Roberto Labaña que también fue ministro de Economía de Néstor Kirchner y hizo un buen resultado, y ni hablar en Córdoba en esas PASO en 2015 termina ganando. Y es muy paradójico que con las malas prácticas económicas en función del presente económico de Argentina con inflación, desocupación y una altísima inflación, Sergio Massa pretenda ser candidato a presidente. Puede pasar, en política todo puede pasar. Siguiendo con el hilo conductor de Sergio Massa, vamos a la otra placa, y en función de que se observe que al kirchnerismo lo único que le interesa es quedarse con esa masa fuerte que es el conurbano, que es la provincia de Buenos Aires, donde está el mayor poder de electores, un Sergio Massa y un kirchnerismo en Córdoba que de a poco se va a empezar a reconfigurar, porque sabemos que Alberto Fernández va a pasar a ser en la historia tal vez uno de los presidentes más débiles en términos de poder político de la historia argentina. Por supuesto, un Carlos Caserio, divorciado políticamente con Schiaretti, que se va al kirchnerismo, que es más albertista que kirchnerista, pero ido ya Alberto Fernández, seguramente, cuando termine su mandato, el kirchnerismo se va a empezar a reconfigurar. Y si Sergio Massa
logra el apoyo del kirchnerismo y no hay paso, o hay paso, pero se convierte en el candidato único, dejando ya una negociación política con Scioli de lado, fíjate cuáles empezarían a ser los actores que van a empezar a representar la figura de Sergio Massa en Córdoba. Primero, Carlos Caserio, el ex senador, actual vicepresidente del Banco Central, Adriana Nazario, ex de la Sota, del difunto gobernador, Natalia de la Sota, que no quedó muy conforme cuando Hacemos por Córdoba, Hacemos Unido por Córdoba, termina eligiendo a una radical como Miriam Prunotto, ya que se jugaba ese puesto para Natalia de la Sota, sabiendo lo que representa en el sentimiento peronista el apellido de la Sota. Y un Marco Fariña, que es el actual secretario de Transporte. Este dirigente, más otro, una ex legisladora también, le responde a Adriana Nazario, y está en el Ministerio de Transporte. ¿Y de quién es políticamente el Ministerio de Transporte, más allá que sea el Ministro de Economía? De Sergio Massa. Esta va a empezar a ser la nueva reconfiguración del kirchnerismo en Córdoba con algunos de sus representantes. Ahora creo que hay una placa más o un video. Un video. Y esto tiene que ver con la siguiente invitada que tenemos para hoy, que es la flamante intendenta electa de Anizacate. Una elección, en las elecciones se gana o se pierde por un voto, pero no era apto para cardíacos, festejaba el oficialismo en Anizacate, que era en este caso el candidato Matías Cuello, y también festejaban del otro lado. Finalmente termina ganando la invitada de hoy por 20 puntos, pero fíjate cómo terminaba festejando cuando todavía no se conocían los resultados definitivos. Fíjate. Perdón. Esta es lo que decíamos, se equivocó el director seguramente, lo que decíamos ya el año pasado y que tenía que ver con los gastos polémicos en esa municipalidad, con un intendente kirchnerista, te acordarás que fue uno de los primeros que puso la estatua de Néstor Kirchner de alguna manera para intentar tener buena relación con la nación. Pero estos eran los gastos polémicos que ya en ese momento empezaba a haber en una municipalidad chiquita con la contratación de piñón fijo. Ahora sí lo vemos. Y ya vuelvo a repetir, una donación a los comerciantes de 200.000 pesos para este número. Sin embargo, la información y la transparencia no aparecen en ese municipio de un intendente que va a cumplir 24 años de gestión. Básicamente que le terminaba pidiendo a los comerciantes el año pasado una donación, entre comillas, de 150.000 pesos a 200.000. Con la inflación de hoy serían aproximadamente 300.000 pesos, y lo digo así entre comillas, para la contratación de piñón fijo. Gastos polémicos en ese momento. Y ahora sí, vamos al siguiente video que tenía que ver con el festejo que después no fue así, ¿no? No aptos para cardíacos, terminaban festejando supuestamente un triunfo y que después se termina dando vuelta y que después la justicia electoral lo termina ratificando, que el triunfo en este caso es para Natalia Contini por 20 votos.